Buenos días. En primer lugar, agradecer a todas y todos el poder estar conectados a este webinar denominado Aplicaciones Móviles Terrestres en Proyectos Mineros. Este trabajo fue desarrollado en conjunto con José Carrasco, especialista en soluciones GNSS y óptica, y amplia experiencia en integración de estas tecnologías en proyectos mineros. José Salas, especialista en soluciones de escáner láser con amplia experiencia en trabajo en diferentes áreas de la industria, como en minería e infraestructura. Y en mi caso, David Santos, especialista en los productos Rigel con experiencia en desarrollo e integración de estos productos en la industria. Por favor, las consultas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la presentación daremos un espacio para responder una ronda de preguntas. La agenda que desarrollaremos en este trabajo consta de, en primer lugar, un estado actual de productos Rigel. Vamos a continuar con el funcionamiento del sistema LIDAR móvil terrestre Rigel, funcionamiento y alcance del sistema en proyectos mineros. Y el último punto, que es el más importante que queremos desarrollar, tiene que ver con las diferentes aplicaciones en proyectos mineros. La técnica de captura mediante escáner láser la podemos encontrar integrada a distintas plataformas. Sistema LIDAR aéreo, integrado a helicóptero o avioneta, en estos casos tripulados. Sistema LIDAR no tripulado, integrado a un multirotor o a la fija, comandado en forma remota mediante planificación de vuelo u operación manual. Sistema LIDAR móvil terrestre, integrado a un vehículo como lo es un auto o camioneta en proyectos mineros, donde abordaremos en este trabajo. Y sistema LIDAR terrestre con equipo estático ubicado en forma permanente o puntual. Para las plataformas que están en constante movimiento, la integración consta de los siguientes sensores: LIDAR Rigel, GNSS e IMU, o unidad de medición inercial. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los componentes de un sistema móvil LIDAR, ¿no es cierto? Y principalmente, tanto los sistemas móviles terrestres como aéreos y aerotransportados, ¿cierto? Sus componentes principales son un sensor inercial, que Rigel trabaja con sensores inerciales de la marca Aplanix, ¿cierto? Y sus diferentes modelos dentro de la línea Aplanix. Este sensor inercial nos va a indicar los movimientos del móvil respecto a la trayectoria, los cuales se van a enlazar con el sensor GNSS del sistema, ¿cierto? El cual nos va a dar una posición geoespacial de la trayectoria. Finalmente, un sistema LIDAR móvil, ¿cierto? También cuenta con un cabezal láser, en este caso un cabezal láser LIDAR, Rigel, perdón, ¿ya? Adicionalmente, y en forma opcional, se puede agregar una cámara, ¿cierto? La cual nos va a permitir entregar color a cada uno de los puntos que se capturan a través del LIDAR, ¿ya? ¿Y por qué en forma opcional? Porque ya los cabezales Rigel entregan una información muy rica respecto a la reflectividad de las superficies que estamos escaneando, ¿ya? Pero si necesitamos entregar información adicional, tenemos la opción de incorporar cámaras. Un GAMS, ¿cierto? O básicamente lo que es un vector fijo que se ubica a una distancia definida sobre el móvil, el cual nos va a permitir entregar solución mucho más rápida a la posición del azimut de trayectoria del móvil, ¿ya? Y también, como opcional en los móviles terrestres, ¿cierto? Tenemos la opción de utilizar un DMI, que es un sensor básicamente que es un odómetro, el cual nos va a dar un apoyo bastante importante en sectores donde tengamos baja cobertura satelital. Por favor, David. El flujo de trabajo principalmente parte con la instalación de una base, ¿cierto? Ya sea una base permanente o una base que vamos a instalar para este efecto, ¿cierto? Y la instalación del equipo móvil en la plataforma en la cual vamos a levantar. ¿Cuáles son las principales fuentes de error a las que se ven afectos la trayectoria? Bueno, principalmente, y una de las más importantes, ¿cierto?, es la distancia entre la base GNSS y el móvil, la cual se recomienda que no sea mayor de 20 kilómetros, ¿ya? Para evitar que, por efectos de la distancia, exista un error asociado a la medición con GNSS. Disponibilidad satelital.
también es bastante importante que nuestros sensores, ¿cierto?, capturen la mayor cantidad de constelaciones posible, ¿ya? Y dentro de este ámbito, Rigel, junto con los sensores inerciales Aplanix, ¿cierto?, capturan todas las constelaciones que tenemos disponibles y las más importantes, ¿cierto? GPS, GLONASS, Galileo, ¿cierto? Y con eso tenemos una base de constelaciones bastante importante para trabajar. Otro aspecto bastante importante que dificulta el trabajo con GNSS, ¿cierto? Y a su vez el tema de la trayectoria es la geometría satelital, ¿cierto? Tenemos que tener un cielo disponible y a partir de ese cielo disponible ir viendo los satélites disponibles y que esos satélites disponibles estén dispuestos en una geometría específica, ¿ya? Estos factores van a ver mucho más, van a ser mucho más relevantes cuando estemos trabajando en el fondo del rasgo de la mina, ¿cierto? Ahí tenemos bastante menos cielo disponible, ¿cierto? Por tanto, vamos a necesitar que el equipo conste o lea muchas más constelaciones para tener más satélites disponibles y que estos cuenten con una geometría satelital adecuada para darnos correcta solución, ¿ya? ¿Cómo soluciona Rigel el contexto de minimizar estos errores? Trabaja principalmente en postproceso. Entonces, base y móvil están guardando la información satelital cruda en cada una de sus memorias y después se hace el proceso de datos en un software de postproceso. ¿Y cómo logra minimizar estos errores? Haciendo el cálculo de trayectoria en ida y regreso. Y de esta forma se ajusta de forma correcta, minimizando los errores donde existen problemas de cobertura satelital. Por favor, Doy. Cuando estamos trabajando en proyectos de grande envergadura, ¿cierto? Proyectos grandes, ¿cierto? Ya nos vamos a contar con una base específica asociada a este proyecto, ¿cierto? Y vamos a tener que estar posicionando bases en torno al recorrido, ¿ya? La idea es generar una red de apoyo, ¿cierto? Enlazando estas bases de apoyo a bases con coordenadas conocidas, ¿cierto? De la Red Geodésica Nacional, de bienes nacionales, ¿cierto? Coordenadas que nos van a permitir entregar coordenadas precisas a nuestra red de apoyo de levantamiento. Trimble, por su parte, también cuenta con el sistema Trimble RTX, el cual nos va a permitir calcular una posición autónoma, ¿cierto?, de gran precisión, a nuestro equipo instalado en terreno, ¿ya? Para esto necesito que el equipo esté grabando datos para el postproceso en periodos superiores a 1 a 2 horas, ¿cierto?, para que logre converger a una solución. Y cuando estamos trabajando de proyectos grandes, ¿cierto?, aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de 150 kilómetros, ¿cierto? Se dispusieron bases aproximadamente dentro de 20 kilómetros, ¿cierto? Y ahí cada uno de estos círculos especifica cuál es el área de influencia de esa base en específico, ¿ya? Se hizo un levantamiento que constó de 6 horas en el móvil, ¿cierto? Levantando o capturando con el móvil, porque estos 150 kilómetros se recorrieron sobre la línea férrea, ¿ya? Instalando el móvil en una camioneta que iba transitando sobre la línea férrea en una velocidad restringida, ¿ya? Por eso son las 6 horas de trayectoria. Y el proceso de estos 150 kilómetros hasta lograr encontrar una nube georreferenciada, ¿cierto?, no llevó más allá de 2 horas de proceso. Vamos a explicar un poquito en la siguiente diapositiva cómo es el proceso de este flujo de trabajo. Por favor, David. David, por favor, así. Muchas gracias. Mira, cuando estamos hablando de equipos Rigel, ¿cierto? El flujo de terreno parte, bueno, montando el equipo, ¿cierto?, sobre el móvil, y una vez que ya tenemos el equipo montado, para iniciar el proceso de captura, Rigel cuenta con un software que se llama Reacquire. Reacquire nos permite configurar la captura de la información LIDAR y la cámara, si es que el equipo tiene asociada este sensor. Con Reacquire podemos manejar el sensor LIDAR, ¿cierto?, y configurar sus diferentes programas de medida, ¿ya? Después vamos a ver que cada uno de estos sensores LIDAR, ¿cierto?, se pueden configurar ya sea en distancia, en espacio angular, y tienen algunas configuraciones. Asociado también va un software, una aplicación del sensor inercial Aplanix, ¿cierto?, que nos va a permitir ir sensando cuáles son las precisiones que tenemos en cada segundo dentro de la trayectoria.
Una vez que realizamos la captura en terreno, ¿cierto? Descargamos toda la información satelital, ¿cierto? Del base y del equipo móvil, y tenemos que comenzar a trabajar en el proceso o la solución de la trayectoria. Esto lo vamos a hacer en el software Aplanis Postpack, ¿ya? El cual nos va a entregar como resultado un archivo de trayectoria que va a unir la posición GNSS con la información de pitch, roll y yaw, ¿cierto? Que va a adquirir el sensor inercial como tal. Para continuar con el proceso, en Rigel trabajamos con el software que se llama Reprocess, ¿cierto? Que va a hacer la fusión entre la trayectoria y los diferentes sensores. LIDAR, ¿cierto? Para entregarnos una nube de puntos georreferenciada, ¿cierto? Y cámara, si es que contamos con ella, a partir de la cual podemos entregar a cada píxel de la nube de puntos un color definido por la cámara. Adicionalmente, Rigel tiene una aplicación muy potente que nos va a permitir realizar el ajuste entre diferentes pasadas con el LIDAR, ¿cierto? Si es que existe un desfase, un pequeño desfase, nos va a permitir hacer el ajuste y quedar con una nube de gran calidad. Una vez que tenemos la información de nube de puntos, ¿cierto? Asociadas a la trayectoria, ¿cierto? Ya una nube georreferenciada, tenemos diferentes software a partir de los cuales podemos comenzar a obtener información y obtener productos. El primero de ellos es Trimble Business Center. Por favor, José. Buenos días a todos. Trimble Business Center tiene la particularidad hoy en día de ser un software bastante amplio en el manejo, en este caso, de información geoespacial. Hoy en día nosotros podemos procesar redes geodésicas, redes terrestres, y bueno, posteriormente trabajar todos esos datos desde el punto de vista de la topografía, creando superficie, ¿cierto? Cálculos de movimiento de tierra, trabajar con 9 puntos de distintos sensores, ya sea sensores LIDAR, fotogramétricos, y bueno, lo que refiere también a puntos discretos. Dentro de esos módulos también tenemos la posibilidad de trabajar con carreteras, ¿cierto? Y que nos permite tener una gran cantidad de soluciones aplicables necesariamente a corredores, ¿ya? Y también módulos que están asociados al control subterráneo, por lo tanto podemos tener la mezcla de corredores tanto para superficie como para subterránea, ¿cierto? También hoy en día le podemos aplicar hasta, asociado a proyectos de monitoreo con su módulos de monitoreo. Por lo tanto, TBC hoy en día nos brinda una herramienta bastante interesante para el manejo de este tipo de datos, ¿cierto? Y obtención, en cierto modo, de buenos resultados y productos que son aplicables tanto para la ingeniería, construcción o cualquier tipo de estudio que requiera del manejo de este tipo de datos. Muchas gracias, José. Por su parte, también Rigel va a continuar con el flujo de trabajo utilizando el software Riscam Pro. Por favor, David. Sí, en este caso Riscam Pro se conecta directamente a la base de datos de Reprocess, el flujo que comentó anteriormente José. Entonces, de esa manera puede tomar todos los atributos potentes como el tema de reflectividad para poder hacer análisis fino, por ejemplo, de estructura geológica, ¿cierto?, que se encuentra en las paredes, y entregar reportes rápidos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto?, con alguna experiencia en algunos trabajos. Así que de esa manera, el flujo completo podemos atacarlo mediante Riscam Pro. Gracias, David. Cabe destacar ahí que Riscam Pro es un muy buen software que nos va a permitir en algún minuto también fusionar información levantada con sensores móviles y también con sensores estáticos, ¿ya? Y ahí podemos involucrar dentro del flujo de trabajo, ¿cierto?, las informaciones de ambos sensores. También adicionalmente, Trimble cuenta con un software que se llama Trimble MX, el cual es un software especializado en la extracción de información a partir de nube de puntos, ¿cierto?, e imágenes, y tiene la principal característica de que, además de generar información vectorial, permite asociarla a bases de datos, de tal forma de poder continuar el flujo de trabajo asociado un poquito a los sistemas de información geográfica.
Toda la transferencia de información desde Reprocess hasta llegar a los 3 software que hemos mencionado es directa, ya sea a partir de los mismos archivos de base de datos de Rigel, ¿cierto?, para llevarlos a Riscam Pro, formatos de intercambio LAS, ¿cierto?, 57, o de archivos de intercambio universales de información LIDAR para llevar la información a Trimble Business Center, ¿cierto? Y templates de traspaso de información para llevar toda la data correspondiente de trayectoria y de 9 puntos a Trimble MX. Por favor, David. Ya entrando a los diferentes productos LIDAR que presenta Rigel, en los sistemas no tripulados contamos con una variedad de soluciones que buscan satisfacer diferentes proyectos en cuanto a su envergadura y requerimiento final. Se cuenta con soluciones para distintos requerimientos del ámbito no tripulado, en el caso de multirotor o ala fija, llegando a sistemas móviles aéreos tripulados como es el caso de helicópteros y avionetas. Acá destaca el producto MiniBooks en sus diferentes versiones 1, 2 y 3, con capacidad de hasta 5 retornos, con distancias máximas de 330 metros a objetivos de 80% de reflectividad y altura de vuelo operativa propuesta por Rigel de hasta 160 metros, con nivel de reflectividad de 60%. Y algo nuevo que ha lanzado al mercado Rigel es el producto Book 120, con repetición de mediciones de hasta 1.500.000 puntos por segundo y hasta 15 retornos, distancias máximas de hasta 1.430 metros y objetivos de 80% reflectividad y altura de vuelo operativa propuesta por Rigel de hasta 720 metros, a objetos de 60% reflectividad. Este sistema puede ser operado desde un Matrix 600 de DJI. Destacar en este caso las prestaciones que podemos encontrar con el sensor LIDAR MiniBooks, donde Rigel entrega un kit para ser integrado a un Matrix 300. Entrega precisión de captura de 10 milímetros junto al complemento perfecto que es el sensor inercial Aplanix APX15 UAV. En este caso también se podría integrar con la cámara Sony A6000 Nadir, entregando un sistema que es compatible con el Matrix 300. En este set de datos capturados, en este caso un ambiente de subestación eléctrica, se aprecia la correcta integración de todos los componentes al momento de realizar perfiles. ¿A qué componentes me refiero? A lo que comentaba José de LIDAR, sensor inercial, ¿cierto? GNSS, donde las nubes de las diferentes pasadas planificadas previamente están correctamente en posición y altura. En este otro set de datos, que es un entorno de talud minero, se puede apreciar la visualización con color verdadero, lo que vimos al principio, y la correcta integración nuevamente de los sensores, junto con la visualización de nube de puntos coloreada por reflectividad, la cual es una característica especial de los sensores LIDAR Rigel, donde podemos encontrar diferentes elementos dependiendo de la humedad en la cual se encuentre. Muy interesante para proyectos mineros. Ahora revisando las mismas plataformas móviles, pero ya pensando en ambientes móviles terrestres, principalmente vamos a revisar dos escáneres móviles de la línea Rigel, ¿cierto? El BMY2 y el Rigel BMZ. Por favor, David. Rigel BMY2 es un software intrínsecamente móvil, ¿ya? Que se va a montar sobre un vehículo. Este cuenta con dos cabezales mini BOX, los mismos que mencionaba anteriormente David, que se pueden montar sobre sensores, sobre el dron, sobre el Matrix 300, ¿cierto? Estos dos sensores móviles adicionalmente se les pueden asociar cámaras para entregar información de color verdadero de la zona de captura. Va asociada a un sensor inercial APX20 y entrega las precisiones aproximadas de dentro de los 5 centímetros de precisión. Por favor, David. Por su contraparte, el sistema móvil Rigel BMZ es una fusión entre un equipo estático, ¿cierto?, de las líneas BZ de Rigel, ¿cierto?, y un sensor inercial. Aquí también trabaja con el sensor inercial Aplanix APX15 y nos permite trabajar tanto en movimiento como en un levantamiento estático, haciendo una fusión ideal de un sistema, ya que en zonas donde puedo transitar por vehículo, voy a poder tener un sistema muy productivo,
pero si necesito realizar una captura estática, desmonto el sistema TLS, ¿cierto? Y voy a poder realizar esta captura sin ningún problema. Por favor. A esto se le puede asociar la nueva línea de escáner Rigel, las líneas BZ400i, ¿cierto? Y BZ2000i, que la estamos enfocando principalmente a trabajos de infraestructura y minería, principalmente por los alcances a los cuales llega, perdón. BZ400i, ¿cierto? 800 metros de alcance, y BZ2000i sobre los 2500 metros de alcance, con tasas de captura cercana a los 500.000 puntos por segundo. Por favor, David. Aquí podemos ver un ejemplo del sistema móvil, ¿cierto? Trabajando en un rajo minero, ¿cierto? Se ve la línea de la trayectoria y vamos viendo cómo el móvil va avanzando por los diferentes caminos mineros. Y dentro de esto cabe destacar que Rigel BMZ tiene diferentes modos de captura. Una captura es en modo radar, en donde el escáner móvil, ¿cierto? El cabezal va girando en torno a su eje y va haciendo la captura en 360 grados, ¿cierto? Como se puede ver aquí en la imagen. Y otra, si necesito mayor resolución, dejo el escáner perfilando en una dirección definida y con eso tengo mayor resolución en esa línea de movimiento. Ahora vamos a revisar un poquito diferentes aplicaciones, ¿cierto? En cada una de estas industrias, ¿cierto? Principalmente enfocados en minerías e infraestructura de telecomunicaciones que también tienen influencia en operaciones mineras, ¿cierto? Y vamos a empezar a extraer información y productos en cada uno de los softwares que les comentamos anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo asociado al control de avance mina. Este es un ejercicio que realizamos con Trimble Business Center, manejando 9 puntos, en este caso de un sensor Rigel, ¿ya? Acá hay 2 nubes de puntos, 2 épocas distintas, una época inicial, ¿cierto?, de un avance mina, más otra de otro día posterior. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? Cuál es el cambio que hay, ¿cierto? Y posteriormente enfocarnos en el lugar en el cual queremos hacer el estudio. Para esto con TDC, obviamente, antes que todo se realizó una clasificación de la nube de puntos, que lo hemos visto en otros webinars en particular. Creamos las superficies asociadas a cada una de las épocas y posteriormente hacemos un mapa de diferencia, ¿cierto? Que nos llevaría posteriormente a hacer la ubicación, ¿ya? Una vez tenido este mapa de diferencia, podemos analizar el área en el cual realmente se generó el cambio y atacarlo directamente en el sector para poder hacer el cálculo, en este caso, del movimiento de tierra respectivo, ¿ya? Acá eso se ve reflejado en un isopatch que vendría siendo este mapa de diferencia, ¿cierto? Y que nos va a permitir, obviamente, identificar los sectores donde se realizó el cambio. Antiguamente, este tipo de procedimientos se hacían en terreno, o se siguen haciendo en algunas mineras, con levantamientos discretos, ya sea con estación total o con GNSS, en donde uno generalmente levanta patas y bordes, ¿cierto? Y cuando quiere saber más o menos la altura del banco, va y levanta un par de puntos. Acá tenemos la situación completa para poder revisarlo. Acá ya se generó la cubicación, obviamente acá el software me cubica todo, posteriormente yo tengo que acotar el levantamiento de acuerdo al margen o la tolerancia que yo le entregue al software. Me va a mostrar las zonas en blanco donde no hubo cambio, en rojo donde hubo corte y en azul donde hubo relleno, ¿ya? En las zonas donde hubo una tronadura, se puede ver fácilmente dónde fue la zona de quebradura, ¿cierto? Y posteriormente cómo se depositó el material en el sector donde fue arrastrado prácticamente por la misma tronadura.
en los sectores donde hay movimiento de tierra de acuerdo a la excavación, ¿cierto? Es posible posteriormente identificar lo que ahora lo vamos a hacer posteriormente con la delimitación de una polilínea, ¿cierto? Y esa polilínea se agrega después como límite a este mapa de diferencia, ¿ya? Y posteriormente nos va a entregar el volumen o el movimiento de tierra que se realizó en el sector. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar realmente dónde estuvo el cambio, ¿ya? Es mucho más fácil, es menos complejo, efectivamente, el manejo de la información. Acá estamos aplicando esta polilínea como límite de la superficie, ¿ya? Y se genera en este caso este detalle. Ahí podemos ver que prácticamente la ubicación, obviamente, del general cambió y se acotó realmente al lugar donde nosotros estamos realizando el estudio. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, TBC tiene herramientas de análisis rápido prácticamente para poder ver, eh, eh, por ejemplo, el análisis de la pendiente de una rampa, ¿ya? Cosas que necesariamente requerimos hacer en terreno y que muchas veces nosotros las controlábamos en terreno con GNSS o una estación total, pero acá tenemos la película completamente clara con toda la información, en este caso masiva, que nos entrega este escáner móvil, ¿cierto? En donde podemos crear un perfil a partir de la nube de puntos, no necesariamente de la superficie, aunque en TBS también se puede a partir de la superficie, pero hoy en día tenemos estas nuevas herramientas que nos permiten tener o manejar la información de otro punto de vista. Entonces ahí tenemos una línea proyectada a la nube de puntos, ¿cierto? Y posteriormente podemos cargar un formato DSL, ¿ya? Que lleva a la configuración de un perfil, ¿ya? Esto basta con que lo hagamos una pura vez, podemos configurar el perfil y nos va a entregar eh, las pendientes o el dato que nosotros queramos desde este análisis, ¿cierto? Entonces ahí estamos seleccionando la superficie con respecto a la cual queremos hacer el análisis, la línea, que es la línea proyectada hacia la nube de puntos, y punto de ubicación y el formato que vamos a aplicar. Entonces, se pincha y se acepta y nos entrega automáticamente el perfil, ¿ya? Aquí en este caso yo tenía configuradas distancias y pendientes, pero eso se puede ir cambiando. Entonces, fácilmente uno puede ir a la configuración del perfil y eliminar o quitar lo que no necesito que se muestre, ¿cierto? Es muy fácil llegar a estas configuraciones y aplicarlas. Ya en este caso ahí le quitamos el tema de las distancias y nos quedamos solamente con las pendientes, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos ir revisando si la pendiente cumple o no con el criterio de diseño que tiene el área de ingeniería de la minera, ¿cierto? Eh, por otro lado, también podemos extraer perfiles transversales 3D a partir de la nube, ¿ya? ¿Para qué nos puede servir esto? Para poder hacer otro tipo de análisis, ¿ya? En este caso, estoy mostrando la forma en la cual nosotros vamos a realizar esta extracción, ¿cierto? Se indica la distancia a la cual queremos los perfiles, el ancho que queremos hacia la izquierda, el ancho que queremos hacia la derecha, indicamos los parámetros de búsqueda, ¿cierto? En distancia como en ancho, y el software empieza a extraer estos datos. Una vez creados los perfiles, en este caso 3D, podemos también aplicarle un perfil rápido y comparar también entre superficies, ¿ya? Para ver quizás cuál fue o cuál es la diferencia que tenemos entre una superficie y otra, cuál fue el movimiento que se realizó, etc. ¿Ya? Son herramientas que por lo general se requieren prácticamente en terreno o en la mina para poder analizar algunas cosas que puedan eh, requerir de esta información. Entonces, ahí tenemos el perfil, ¿cierto? El perfil longitudinal o el perfil transversal prácticamente de ese sector. Y podemos ir a las configuraciones, en este caso no están configuradas diferencias, pero lo podemos hacer, podemos ir a editarlo. Y estos formatos los podemos exportar posteriormente
como formato SL. Si ya lo tenemos identificado, después prácticamente es llegar y aplicar. Entonces no es necesario estar configurando esto todo el tiempo. O sea, podemos exportarlo y tener nuestro formato definido. Entonces ahí estamos agregando las diferencias, le decimos que aplicamos diferencias, cuántos decimales queremos, cuáles son las superficies que están involucradas y las agregamos. Entonces eso se agrega al cajetín y ahí ya tenemos diferencia. Ahí nos muestra la diferencia entre una superficie inicial de una época y otra posterior. ¿Ya? Eso ahí lo podemos cerrar y prácticamente estos perfiles los podemos exportar a CAD si se requieren en CAD. Toda la información que nosotros trabajemos en TS se puede exportar y posteriormente podemos generar, si es que fuera necesario, alguna lámina entregable con las herramientas de dibujo automatizado. Don David. Muy bien, don José, muy bien. Entrando en lo que es Riscam Pro, acá tenemos una herramienta bien interesante que lo revisamos con los muchachos, ¿cierto? Que es la comparación de superficies. En este caso puedo tener varias superficies creadas. En este caso tengo un PIT, ¿cierto? Con superficies que están generadas en diferentes tiempos. Lo interesante de Riscam Pro es el manejo de superficie. Acá tenemos millones de puntos, ¿cierto? Triangulados. Entonces aquí estamos centrándonos en un periodo. Ya tengo una superficie, voy a hacer la comparación con una segunda. ¿Para qué? Para poder tener una visión operativa, ¿cierto?, de la forma de extracción del mineral. Por ejemplo, entonces tomo una superficie de referencia, voy a tomar la superficie con la cual quiero realizar el contraste, ¿cierto?, la comparación. Aquí se realiza el cálculo, esto en tiempo real, por eso es bastante agradable trabajar con Riscam Pro en este caso, y me va a mostrar destacado con un umbral que yo estoy ya configurando, ¿cierto?, en rojo, donde tengo las diferencias, donde estoy encontrando diferencia en este avance del PIT. ¿Ya? Esta comparación puede ser con respecto a normales entre la superficie o con respecto a algún plano de referencia. Claramente acá puedo sacar algunos reportes. Acá lo más directo es generar un ploteo. Estoy generando una imagen. Lo interesante es que si quiero destacar algún nivel de detalle, algún nivel de resolución, puedo trabajar con escalas donde voy a poder destacar algún elemento que quiera poner más énfasis. ¿Ya? Por ejemplo, las tronadas, ahí se veía claramente los pozos perforados, ¿cierto? Contrastándolo quizás con un elemento o un sector tronado. A continuación, tengo una secuencia de unas láminas. Aquí tengo el día 1. El día 1 lo voy a empezar a comparar con la siguiente secuencia. En este caso, las siguientes comparaciones con respecto al día 6. Ya vemos destacado donde se produce, ¿cierto?, la extracción del mineral en color amarillo y rojo, que me están indicando la altura en una escala gráfica, y en color azul me está mostrando dónde fue tronado. Entonces es interesante acá que esta zona, claro, se tronó porque hay un cambio, hay una diferencia, ¿sí? No hay un corte, sino que hay un relleno, claro, cambió su volumen, y también lo vemos en este caso. Vamos al día 14 y ya claramente vemos que se atacó este sector, se comió gran parte, esta cara también, esta otra ya avanzó aquí en otro sector, y el día 19 ya vemos cómo de alguna forma se está abarcando esta plataforma, ¿cierto? Este sector. Aquí prácticamente ya está eh, todo extraído, ¿sí? Entonces puedo hacer un análisis de esa manera. Acá este otro análisis, simplemente estoy comparando el día 19, que fue el último día, con respecto al día 1. O sea, la superficie que estoy viendo acá corresponde al día 19 y estoy coloreando donde se producen las diferencias en general en estos 19 días con respecto a la superficie número 1. ¿Sí? Entonces veo claramente dónde se producen la extracción con este tipo de comparación. Entonces acá es bastante dinámica la manera que puedo trabajar con esta diferente superficie. Este otro ejemplo corresponde a cálculo de volumen.
nuevamente tengo superficies que están previamente trianguladas. Claro, aquí tengo ya, hice limpieza de las nubes de puntos, mediante por reflectividad puedo eliminar todo lo que es la polución, ya por atributos, etcétera. Entonces tengo una nube limpia, lista para trabajar. Acá tengo dos superficies. Estoy delimitando el área en la cual yo quiero realizar el cálculo de volumen. En este caso le denominé límite y estoy seleccionando sobre la superficie. Genero un plano. ¿Por qué? Porque este plano me va a servir para proyectar una grilla que yo configuro para poder definir los prismoides que voy a generar este algoritmo de cálculo de volumen. Entonces tengo mi elemento, entro a la herramienta de volumen, en este caso mediante corte y relleno, voy a hacer la comparación de mi base, que es la superficie actual, tengo la polilínea, y con respecto a cuál quiero contrastar, en este caso con la superficie anterior, y con grillas cada 1 metro. Lo interesante acá es que me entrega un reporte de corte y relleno, pero además me entrega testamentos, ya que son superficies cerradas que me está mostrando esta, este cálculo de volumen. Entonces acá tengo corte y relleno, entonces acá gráficamente puedo ver con diferentes colores esta superficie que es la color más clara con respecto a la café, que es mi superficie cerrada, ¿sí? Que esto también lo puedo exportar y lo puedo llevar a otro software. Acá estoy viendo la grilla, que en este caso la hice cada 1 metro, para poder generar este cálculo de volumen y posteriormente también el testamento. Entonces, acá estoy viendo la zona tronada, también la puedo destacar, que es un volumen también a considerar. Y acá estoy viendo el contexto general de la zona que se realizó el cálculo de volumen. ¿Ok? ¿Don José? Ok, ahora vamos a ver un ejemplo que, bueno, una aplicación que tiene que ver mucho con la parte de seguridad, ¿cierto? Y tiene que ver con el control de altura de pretiles. Acá en TBC vamos a ver algún ejemplo que muestra quizá un flujo que nos pueda ayudar a poder determinar lugares donde pueda existir una diferencia de acuerdo al criterio de diseño que tenga la minera respecto a este tipo de infraestructura, se podría decir, vial. Dale nomás, don David. Bueno, parte necesariamente con la segmentación del área en la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí podemos utilizar la herramienta de clasificación de 9 puntos, en donde podemos extraer, en este caso, el terreno, que en realidad es lo que nos interesa para este fin, ¿cierto? Y posteriormente también muestrear la nube, es decir, quitarle un poco de densidad para poder trabajarla y también crear eh, las superficies para posteriormente hacer el análisis que se requiere, ¿cierto? Bueno, el tema del muestreo de la nube por lo general es para que podamos trabajar de manera más liviana la información, puesto que no es necesario tener puntos cada un par de centímetros, sino que solamente necesitamos representatividad del terreno, ¿ya? Eh, ¿Cuál sería más o menos la temática que vamos a utilizar acá? Tiene que ver necesariamente con crear un perfil, en este caso, o un alineamiento horizontal y vertical utilizando las herramientas de corredor de carreteras de TBC, ¿ya? Entonces, creamos esta polilínea, ¿cierto? 3D que tiene la tendencia, en este caso, del camino, y posteriormente la creamos como alineamiento, ¿ya? Va a asumir, en este caso, el alineamiento horizontal y alineamiento vertical a partir de los datos que yo le dé de terreno. Esto es totalmente operacional. Posteriormente yo tengo, de acuerdo al criterio de diseño que pueda tener de este proyecto en particular o de los criterios que tenga la minera respecto a la altura de los pretiles, en este caso también cómo se derraman, etcétera. Podemos cargar este diseño, tenerlo guardado incluso como un perfil tipo, como template, y posteriormente cargarlo a este corredor, ¿ya? Ahora vamos a crear el corredor, ¿cierto? A partir de esta polilínea ya se creó el alineamiento, seleccionamos las superficies que van a interactuar, ¿ya?
y cargamos posteriormente el perfil tipo que ya teníamos definido de acuerdo al criterio de diseño, ¿cierto? Este perfil tipo puede ser guardado como un formato XML, ¿ya? Y al momento de cargar le podemos dar el nombre y desde qué PK aplica. Bueno, ahí pueden ver que automáticamente se carga y posteriormente nosotros revisamos que esto se encuadre más o menos en el eje que lleva el pretil. ¿Y cómo podemos ir revisando esto? TBC tiene herramientas para colorear la superficie, en este caso la podemos colorear por altura, ¿ya? Importante también utilizar las herramientas de corredores que nos permiten balizar los PKs que va a tener este alineamiento, puesto que después nosotros podemos irlo revisando en el alineamiento prácticamente para poder hacer alguna edición. Aquí lo que estamos haciendo es como ajustar un poco este alineamiento al eje que tiene el pretil, ¿ya? Para posteriormente hacer los análisis que correspondan, como por ejemplo determinar las zonas en las cuales hay defecto prácticamente de altura del pretil de acuerdo al criterio de diseño, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es corregir el alineamiento y una vez que lo corregimos, podemos hacer algunos análisis, como por ejemplo, eh, también extraer un perfil rápido, ¿ya? Incluso utilizando las herramientas CAD que tiene TBC, que son variadas. Por ejemplo, el hacer un offset a partir de una polilínea 3D no es problema en TBC, y una de las cosas que vamos a hacer para este caso, ¿ya? Entonces, incluso esta herramienta CAD las podemos digitar igual que como lo podemos hacer también en otro software CAD. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Le hicimos un offset a la línea de alineamiento que teníamos en la pata para que vaya al eje del pretil y posteriormente extraemos un perfil rápido del área, ¿ya? Le podemos agregar las diferencias para ver cuál es la tendencia que tenemos en el eje del pretil y posteriormente quizás ir a corregir estos datos o esta condición en terreno, ¿ya? Esto prácticamente se puede tomar como un hallazgo desde el punto de vista de la seguridad para la minera, ¿ya? Desde el punto de vista de la gestión de seguridad y salud ocupacional, es re importante tener o disponer de estas herramientas para poder controlar la condición que tenemos eh, en el área de trabajo. Entonces, ahí ya pudimos agregar el tema de las diferencias, como les decía anteriormente. Estas herramientas nosotros las podemos configurar y tener un BCL que contenga este tipo de diferencias y posteriormente cargarlo y no es necesario volver a reconfigurar. Ya, todo lo que podamos hacer se puede extraer posteriormente en ciertos formatos y aplicarlos después de manera directa para que sean más automatizados. Ahí estamos dándonos cuenta que, de acuerdo al criterio de diseño que tenía este pretil, que eran 2,5 metros, estamos prácticamente un metro bajo hasta 50 centímetros como mínimo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacer la cubicación, que en realidad no nos interesa mucho la cubicación, pero sí nos interesa saber cómo está la condición, ¿cierto? Que nos dé un mapa de color para poder ver dónde se encuentran los problemas y posteriormente ir a atacarlos a terreno, ¿ya? Estos modelos que estamos generando acá, ya sea de diseño, como el ISOPatch, que nos muestra el mapa de diferencia, lo podemos extraer posteriormente como formato IFC, o como formatos de superficie, ¿ya? El formato IFC lo podemos cargar en un sensor de realidad aumentada, ¿cierto? Como puede ser SciVision, o puede ser un R2CI con una TSC7, e ir a terreno y visualizar dónde se encuentra el problema y dejar marcado prácticamente de manera rápida, sin necesidad de estar requiriendo a lo mejor un sistema más complejo. Entonces, alternativas tenemos variadas. Estas superficies también pueden ser exportadas en formato TTM, la de proyectos que generemos y también la podemos cargar en un GNSS con el software de campo, en este caso puede ser Trimble Access, y posteriormente ir y marcarle a la máquina donde pueden estar los defectos que correspondan. Acá uno el criterio lo puede cargar como máximo, o sea, no hay,
no existe diferencia para la altura del proyecto, de decir, es intolerable que a lo mejor sea 2,5 metros, por lo tanto yo lo puedo corregir ahí, le puedo dar la magnitud 0. Entonces me va a marcar con rojo todo lo que no esté dentro del criterio, y eso es bastante interesante. Don David. Muchas gracias, don José. Ahora, José Sala va a ver el tema de control de línea eléctrica. Sí, él parte con esa parte. Gracias David. Bueno, vamos a conversar ahora un poquito de cómo realizar el control de líneas eléctricas. Estas líneas, ¿cierto?, se ven bien influenciadas, ¿cierto?, los proyectos mineros y, por ejemplo, tenemos una aplicación que fue realizada por un cliente que tiene un sistema móvil, ¿cierto?, Rigel BMZ. A él se le solicitó realizar un levantamiento de gran extensión, ¿cierto? Son 140 kilómetros que cubrían desde Tocopilla hasta la mina Chuquicamata, ¿cierto? Y por la facilidad que presenta realizar este tipo de levantamientos con la tecnología móvil, es que decidió realizarla con este escáner Rigel BMZ. Por favor, Dai. Este proyecto se necesitaba levantar 4 líneas eléctricas, ¿cierto?, que corrían paralelas dentro de ese trazado, y para esto se montó el equipo sobre esta camioneta, en la cual se fueron recorriendo los caminos aledaños, ¿cierto?, a estas torres de alta tensión. A partir de esto se logró obtener la nube de puntos de toda esta extensión de terreno, y georreferenciado a partir de bases GNSS, ¿cierto?, colocadas en torno al trazado de estas líneas de alta tensión. Por favor, David. Aquí vamos a ver un poquito cuál es la facilidad que entrega el software Trimble MX, ¿cierto?, al minuto de extraer información desde la nube de puntos. Aquí se pasa el proyecto completo desde reprocess, ¿cierto?, con trayectoria y nube de puntos, y se generan bases de datos a partir de las cuales se extrae información vectorial, y también es posible configurar algunas fórmulas a partir de las cuales vamos a poder extraer información desde la nube de puntos, ya sea, por ejemplo, distancias de un cable, ¿cierto?, despejes verticales, despejes entre postes, y todo eso es configurable dentro de las fórmulas que trae el software. Se configuran patrones de búsqueda de estos objetos, ¿cierto?, de estos cables, y a partir de las herramientas del software, utilizando solo una selección simple sobre la nube de puntos que comprende el cable, nos entrega la información asociada a la vectorización del cable, ¿cierto?, y las fórmulas que nosotros solicitamos. Aquí cabe destacar, ¿cierto?, la calidad que necesita la nube de puntos para que estos algoritmos funcionen, ¿cierto? Es importante tener en consideración la temperatura a partir de la cual se capturó esta información, porque eso va a definir el grado de dilatación térmica, ¿cierto?, del cable, y también va a modificar la catenaria. Así que dentro de los informes es bastante importante tener esa información. Por tanto, es bastante bueno tener toda la información dentro de estas bases de datos y después volcarlas a un entregable final. Se puede visualizar, ¿cierto?, que es bastante fácil encontrar esta información vectorial si uno configura de buena forma estos algoritmos de búsqueda automática, y nos muestra automáticamente las bases de datos con toda la información solicitada dentro del cálculo. Estos temas o estas bases de datos, ¿cierto?, son exportables tanto en información vectorial, ¿cierto?, en formatos de XF, como shape, para ser llevados directamente a nuestros sistemas de información geográfica, o llevarlos quizás a un software de dibujo como TBC, por ejemplo, para continuar con el proceso que vamos a ver a continuación. Por favor, David. Don José, por favor.
Bueno, acá estamos en Trimble Business Center, ¿cierto? Utilizando, David, devuélvete. Gracias. Utilizando las herramientas de extracción de nube de punto, en este caso para poder extraer líneas eléctricas, al igual que lo que mostró José, pero acá en TBC, ¿cierto? Indicamos cuál es la dirección en la cual va a correr efectivamente esta extracción. Y también le vamos dando los criterios de búsqueda para que puedan seleccionar estas líneas. Una de las gracias que tiene TBC es que podemos hacer la extracción de líneas múltiples, ¿ya? Por lo tanto, es una herramienta bastante interesante. Entonces, si se fijan, ahí lo único que hicimos fue seleccionar la dirección de la línea y el parámetro de búsqueda, y posteriormente seleccionar dónde estaban ubicadas cada una de estas líneas, ¿ya? Ahí tuvimos un problema con una de ellas, ¿cierto? Esa la podemos corregir y posteriormente extraerla de manera individual. Por lo tanto, ahí ustedes lo que vieron respecto a la extracción fue prácticamente en tiempo real. Es bastante rápido la extracción de las líneas a partir de la 9 puntos, pensando que está asociado a un escáner móvil, ¿cierto? Y obviamente también las líneas eléctricas muchas veces tienen movimiento y que eso se ven afectado en este caso la trayectoria que tenga la nube de puntos. Así que bastante interesante. Lo otro, el parámetro, también lo podemos cambiar, porque ahí paró en ese punto de la extracción. Cambiamos solamente el parámetro de búsqueda de longitud y terminó la línea sin ningún problema. Entonces, esas líneas quedan como líneas CAD, ¿cierto? Y pueden ser exportadas. Para el caso de TBC, nosotros prácticamente vamos a generar acá un entregable completo, ¿ya? Un producto final a partir de la 9 puntos, utilizando herramientas de corredor, herramientas CAD para unir líneas, etcétera. Entonces, utilizamos el cable superior que va en el eje prácticamente como eje del corredor, y obviamente como es un alineamiento 3D, la parte del alineamiento vertical va incluido. Entonces ahí estamos viendo el alineamiento vertical con respecto a la superficie del terreno. Eh, Posteriormente, con las líneas, o en este caso los cables inferiores, podemos crear una superficie. Por lo tanto, la representación gráfica que va a quedar, eso va a quedar prácticamente al eje. Se podría decir que incluso en la media de ambos cables, creando esa superficie, más la superficie que tengamos del terreno, ya estamos en condiciones de crear un entregable, ¿cierto? Las herramientas de corredor nos permiten ahí balizar el trayecto, por lo tanto, podemos tener en planta un balizado por kilometraje, de acuerdo al dibujo que tengamos en Trimble Business Center. Con las herramientas CAD podemos ir dibujando la ubicación donde se encuentran cada una de las torres de alta tensión, ponerle los nombres específicos, también indicar posteriormente los perfiles o en el perfil longitudinal que tengamos, eh, dónde se encuentran cada una de las pasadas, ¿cierto? Intersecciones de camino, etcétera, cosas que tienen que ir prácticamente en este tipo de levantamiento. Acá estamos incluyendo o creando el corredor, seleccionando las superficies necesarias, muy parecido a lo que vimos anteriormente con los pretiles. Cargamos un perfil tipo que en este caso es tentativo, no es necesario tener un perfil tipo. Aquí lo único que voy a agregar es un ancho de 10 centímetros, puede ser menor, ¿ya? Para poder hacer la representación más que nada y que me haga el corte el software, ¿ya? Una vez creado el corredor, nosotros cargamos un BCL, ¿ya? En el cual podemos crear tanto planta como perfil longitudinal de manera automática. Podríamos también crear perfiles transversales, pero para este caso no es aplicable. Entonces ahí tenemos la línea superior que viene mostrando el cable superior en el eje, y posteriormente la línea verde nos está mostrando el cable inferior, ¿cierto? Y en el cajetín tenemos las diferencias entre el terreno y el cable inferior, que en realidad es un dato que nos puede interesar. Esas cosas las podemos configurar en el formato y también podemos darle la escala que requiera y todo el asunto. Grilla de coordenadas, norte,
el balizado, todos los elementos gráficos que se requieran, más el formato. Entonces acá podemos tener kilómetros de levantamiento y lo podemos sacar en distintas láminas. Se nos permite hacer ese ejemplo. Y posteriormente también exportar la información. Esto nosotros lo podemos exportar en un formato CAD. También podemos generar las láminas directamente en formato de PDF para el tema de control documental, lo que se requiera de acuerdo a lo que nos esté pidiendo nuestro mandante. Entonces aquí seleccionamos de la parte gráfica en el 2D los elementos que queremos exportar, ¿ya? Y las láminas en el formato SL. Esto, posteriormente, si nosotros lo abrimos en un CAD, nos genera la lámina en un layout y el tema de toda la información geoespacial va en el model y se genera la UCS correspondiente en el viewport. Es bastante interesante. Y acá estamos exportando el formato PDF, ¿ya? Como producto final también que nosotros podemos enviar a nuestros clientes que no tengan la posibilidad de tener un formato o la posibilidad de ver en un CAD. Así que, si se fijan, ese es el proceso, no es más, no hay que ser un eximio dibujante, sino que lo que tenemos que tener claro son algunas condiciones de dibujo, más que nada, configurar alturas de texto, las escalas, si se fijan, se indican prácticamente y el software acomoda todo. Eso respectivamente a este ejemplo. Muy bien. José Sala. Sí. Por favor, David. Bueno, finalmente, todos estos proyectos los podemos manejar en una plataforma colaborativa de Trimble que se llama Trimble Connect, la cual cuenta con una versión de escritorio y una versión web. En la versión de escritorio vamos a poder cargar nuestra nube de puntos, ¿cierto? Nuestras catenarias dibujadas y extraídas desde la información que generó José Carrasco, ¿cierto? Y también dejar asociado a estos modelos, ¿cierto? Información de catálogo, como por ejemplo el mismo plano que generó José. También dentro de la versión web vamos a poder visualizar nuestros modelos en 3D, ¿cierto? Y dejar plasmadas estos archivos adjuntos, ¿cierto? Que nos van a permitir ir complementando la información. Súper potente, por ejemplo, si queremos compartir información con un cliente, podríamos entregarle el proyecto de esta forma. Además, como es trabajo colaborativo, podemos enviar tareas, diferentes tareas a nuestro equipo de trabajo. Y, por ejemplo, acá estamos generando una tarea de que una persona en exclusiva, ¿cierto?, revise el plano, le asignamos esta tarea, prioridades, fechas de realizaciones, ¿cierto? Y al minuto de generar y guardar esta tarea, ¿cierto?, al usuario le va a llegar un correo electrónico asignándole esa tarea de revisión, ¿cierto? O la tarea en específica que necesita trabajar dentro del proyecto. Aquí vemos el correo electrónico, el usuario va a poder ingresar a la interfaz web y va a ver la primera imagen que nosotros le dejamos almacenada para identificar cuál es el problema o cuál es la revisión que tiene que realizar y revisar los adjuntos y de esta forma ir generando las correcciones en el proyecto e ir avanzando en la entrega final de un proyecto. O, como les mencionaba, también poder volcar toda la información y entregarle este link, este enlace al mandante de nuestro proyecto para que pueda ir visualizando en línea toda la información que nosotros fuimos generando en el proyecto, adjuntándoles información importante de catálogo o planos o más información asociada. Entonces, este entorno web, ¿cierto? Trimble Connect es bastante potente para el minuto de compartir información, de generar un trabajo más colaborativo dentro de nuestra organización. Por favor, David. Bueno, estas son las aplicaciones, ¿cierto?, que queríamos revisar con ustedes el día de hoy. Dejar claro, ¿cierto?, que Scanner Móvil y la tecnología LIDAR Móvil, ¿cierto?,
está inserta y está trabajando dentro de diferentes áreas de trabajo, dentro de tanto de la minería, la infraestructura, telecomunicaciones, ¿cierto? Y que asociada a los software de la línea Trimble, ¿cierto? Podemos extraer información de forma rápida y muy precisa. Mira, acá tenemos un par de preguntas que nos han hecho por el chat. Una de ellas acá, Ariel nos pregunta de YouTube, ¿qué tan fácil es para la industria poder adoptar las tecnologías que han mostrado? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para usuarios no tan entrenados en cuanto a aplicar estas técnicas? Ahí voy a responder, respondiendo con respecto al tema sistemas móviles, por ejemplo. Los sistemas móviles, como mostró el flujo José, el configurar el sistema realmente es simplemente dar un clic, ¿cierto? Si tengo con el ReaWire, con el software de captura, doy un clic, me pongo a manejar y el equipo está capturando y todos los sensores están trabajando en forma interna, almacenando lo que tienen que almacenar, tomando precaución quizás solamente en los récords, en el caso del reprocess, ¿cierto? Los récords, de los tamaños de archivo para posteriormente, más que los tamaños de archivo, los sectores que yo quiero clasificar o sectorizar, ¿ya? Después de eso, la descarga prácticamente el dato lo llevo en el mismo computador, el proceso nuevamente de georreferenciar todo eso es integrado y después también podría exportarlo o tomarlo directamente con Risk and Pro, TDC. Entonces, en la parte de captura, para mi entender, el flujo es bastante simple, ¿ya? Es bastante simple. Ahora, si ese mismo flujo lo colocamos, ¿cierto?, en un dron, ahí simplemente tenemos las complejidades que tiene un dron, ¿cierto? Con la planificación de vuelo, etcétera, las condiciones de trabajo. Entonces, al final, en la técnica misma, ya sacando un poquito el tema de las plataformas, la técnica misma es bastante abordable por cualquier profesional. Y después lo que decía muy bien, lo explicó muy bien José Carrasco, ¿cierto? Por ejemplo, en TDC o en el mismo TMX, o en mi caso con lo que mostramos en Risk and Pro, ahí hay diferentes niveles de trabajo para diferentes tareas. Pero el tema de la captura para mí es bastante simple. No sé si se puede complementar en algo. O sea, sí, yo creo que lo más complejo de repente es armar el equipo. No sé, y quizá a lo mejor alguna configuración inicial, pero es como lo que, no sé, pues, antiguamente cuando uno tenía que armar un GNSS, un GPS en ese tiempo y tenía que enchufar un par de cables, ¿cierto? Era como lo más complejo de medir y echar a andar el sistema. Acá yo creo que las consideraciones son más técnicas en cuanto a manejarse en sistemas de coordenadas, ¿cierto? Cuáles son los sistemas de coordenadas en el cual vamos a capturar, en el cual se van a entregar los datos al cliente, etcétera. O sea, yo creo que el manejo de información geoespacial yo creo que es importante como nosotros obviamente manejemos el tema. El tema de los software, como tú decías, también es fácil. O sea, el uso de TDC o el uso de estas herramientas de extracción o de manejo de información no requiere que nosotros seamos grandes dibujantes. Necesita que nosotros sepamos prácticamente ocupar el software y el flujo más que nada. Y son bastante simples. También tenemos acá Alberto, nos pregunta que, o sea, él habla de qué modelos de arquitectura informático es necesario poseer para instalar el proceso productivo de este sistema de control. Bueno, me imagino que debe hablar de qué tipo de computador quizás a lo mejor necesitamos para poder trabajar. En el caso de TBC, TBC actualmente requiere 32 GB de RAM como mínimo para poder trabajar eh, eh, con nubes de puntos, ¿cierto? Con datos fotogramétricos. También requiere de un buen procesador, una buena tarjeta gráfica, en este caso puede ser un procesador un i7, bueno, actualmente creo que estamos en novena generación, entonces tampoco necesitamos un computador que sea una estación de trabajo muy potente, sino que ya con ese puede ser un notebook y ya con eso nosotros podemos ir manejando este tipo de trabajo. Yo, en mi caso, para todos estos ejemplos que hicimos, tengo un i7 de sexta generación con 16 GB de RAM y lo puedo hacer. Obviamente,
en un proyecto se requiere lo que indica en este caso el fabricante que esté. No sé, en el caso de ustedes con el tema del postproceso, con el tema del hardware que se necesita para poder estar en terreno. Por ejemplo, cuando estamos hablando de software o de equipos de captura, Reacquire se puede instalar en un equipo de no tan alta gama y va a correr de buena forma. Lo que va a necesitar ahí es una interfaz de comunicación con el móvil y un disco duro con espacio suficiente para almacenar. Cuando está haciendo la captura en terreno, todos los levantamientos o todos los archivos están comprimidos en formatos nativos, así que tampoco es que necesite gran capacidad de disco duro. Y después cuando estamos trabajando en gabinete, obviamente ya esos archivos comprimidos se descomprimen para trabajar y ahí un proyecto va a utilizar un poco más de espacio, pero en cuanto a capacidades de un computador, es más o menos muy similar a lo que hablaba José. Un i7 de tal generación, ¿cierto? 32 gigas, perdón, mínimos de RAM, una tarjeta gráfica un poco más potente y dedicada para el manejo de 9 puntos, pero en ningún caso necesito una estructura muy grande de computadores. Un laptop, una workstation o un laptop gamer también que utilizan bastante nuestros usuarios para manejos de 9 puntos van a poder trabajar sin ningún problema. Y obviamente después, claro, entra en juego la envergadura del proyecto para ver las capacidades de almacenaje de esta información. Sí. Mira, En ese- también no... sí. Sí, dale, Sí, no, dale. complementando ahí nomás que, por ejemplo, José Sala tiene un cliente, ¿cierto?, que está dedicado a temas lineales de proyectos, donde ellos construyeron su propio sistema, su hardware, su computador, para poder maximizar el uso de los procesos. Entonces, o sea, hay técnica, pero lo más simple es lo que comentaban José, ¿cierto?, en cuanto a las prestaciones del computador. Claro, Eso no me va a después acotar. entra en juego cuánto te quieres demorar. Obviamente si tengo un i7 y lo máximo, el proceso se va a demorar un poco menos que si tengo un computador con menos RAM, pero tampoco es que necesite el último computador con el último procesador para llegar al resultado. Mira, nos preguntan acá, la precisión de un TLS es en milímetros, pero ¿cómo es discreto? ¿Cuál es la precisión real? La precisión de un escáner móvil terrestre, Rigel, ¿cierto? En el caso de BZ400i y BZ2000i, sí, está en torno a los milímetros, ¿cierto? Pero cuando se monta a un sistema móvil, ya hay otros factores que van a definir la precisión total del sistema móvil, ¿cierto? Dentro de eso está la precisión de la trayectoria, o sea, la precisión con la que fue capturada la información GNSS, la información y la precisión del sensor inercial, y la conjunción de esas tres precisiones, que todos sabemos que la suma de los errores no es lineal, ¿cierto?, nos va a entregar la precisión total de un levantamiento con tecnología LIDAR móvil, ¿ya? Y nosotros, según nuestra experiencia, ¿cierto?, y haciendo contraste contra información topográfica, en la mayoría de los casos, ya sea utilizando tecnología LIDAR aérea, ¿cierto?, en dron o estos móviles terrestres, hemos encontrado soluciones muy por debajo de los 5 centímetros en posición, ¿ya? Entonces podríamos hablar que por experiencias empíricas, ¿cierto?, esa es más o menos la precisión que nosotros podemos asignarle a este tipo de levantamiento. No sé, David, si tienes algún complemento. Sí, ahí complementar, o sea, claro, depende de la aplicación también, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tú comentabas en un proyecto en minería, los cortes que hacíamos, los análisis eran entre 2 a 4 centímetros, o sea, para ello satisfacía claramente el objetivo de estimar su activo minero, ¿cierto? El mineral que se está extrayendo o la línea de tierra. Pero claro, si necesito más precisión, ahí entramos ya a poder complementar estos sistemas móviles con punto de control, ¿cierto? Con técnicas que están en el entorno y me permiten controlar principalmente lo que es la altura, ¿cierto? Entonces, en ese caso, también tengo ahí una herramienta, como lo comentó José, Reprecision, que me hace ajuste de nube para obtener la mejor tendencia de las nubes, pero a su vez también eso lo podría contrastar con puntos de control
que como lo hace el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Con su sistema, que lo mostraron en un seminario anterior, ellos tienen un balizado y colocan puntos de control para poder controlar claramente el tema de la vertical. Entonces, depende del proyecto, ¿cierto? El enfoque, se requiere un control dentro del mismo sistema, a eso me refiero, para poder encontrar la predicción más óptima. Eso complementar. Nos pregunta Paula, dice, ¿el programa es capaz de medir el diámetro del cable de la línea de alta tensión? Yo creo que tiene que ver más con la captura, más que nada, porque nosotros ya sea con cualquiera de los software que manejan 9 puntos, podemos hacer mediciones. El tema es que cuando estamos capturando en un cable de alta tensión y que va con carga, ¿cómo se llama? El rebote que tiene el láser tiene más ruido que quizá fuera sin carga el cable, ¿cierto? Pero en el software sin duda se puede medir lo que sea capaz de capturar, en este caso, el escáner o el LIDAR. En este caso, obviamente, la mayor precisión la vamos a tener cuando estemos con un TLS, ¿cierto? Sí, o sea, no tenemos experiencia, no sé, José, pero se me ocurre, por ejemplo, claro, dejando la variable de inercial, ¿cierto? Y de GPS, también con el móvil tú te permite poder, en el caso del BMZ, te detienes, Claro. haces un stop and go que se llama, te pones fijo, claro, tendrías que controlar la vibración de la camioneta, pero teniendo Y eso la del claro, cable. ¿cierto? El cable, tú podrías hacer un escaneo y sacarle el máximo provecho a la captura, que son, en el caso de las BZ, y son 3 milímetros de precisión, ¿cierto? A una distancia cercana. Entonces, habría que hacer una experiencia para ver si se Sí, lograría detectar algún tipo de... sí, en cierto modo hay que hacer ese tipo de experiencia en donde se encuentran las torres, que es donde también el cable obviamente tiene menor vibración por efectos del viento, ¿cierto? Ujú. Exacto. Exacto. Sí. Y bueno, tenemos una última pregunta que en cierto modo es bien interesante. Dice, en su experiencia, ¿hay algún modelo de LiDAR, en este caso Rigel, ¿cierto? Que pueda ser montado en un dron, ¿cierto? Y dice, se puede usar para medir, entre paréntesis, se podría hacer batimetría, ¿cierto? Para medir en ríos, entre 10 centímetros y 1 metro de profundidad. Supongo que para empezar dependerá de las condiciones de transparencia, pero ¿es posible o aún no se recomienda? Sí, ahí Rigel tiene sus sensores batimétricos, ya tiene dos líneas, una que es línea más discreta, que estamos hablando son líneas, son perfiles, ¿cierto? Es un sensor láser que tiene una característica especial que permite de alguna forma atravesar el agua, y el agua, ¿cierto? En este caso tiene una condición de turbidez. Entonces, cuán turbia está el agua se puede medir con estos discos de medición SECI, ¿cierto? Entonces, ese nivel de turbidez, sumado con la profundidad, me va a poder entregar realmente si es que este sensor permite, en ese contexto, poder atravesar, ¿cierto? Y poder obtener la línea de agua. Pero Rigel tiene sensores. Después tenemos la línea alta, la alta gama de láser, ya sistema aerotransportado como tal, tiene su sistema BQ840, que es un sensor topobatimétrico, o sea, hace captura LIDAR en superficie y bajo el agua, obviamente con esta también consideración de la turbidez del agua. Pero sí existe. Mira, nos preguntan también desde YouTube, ¿ya? ¿Se pueden transformar todos los entregables del sistema local de coordenadas, o sea, de coordenadas locales de la minera de forma automática en estos software o se debe hacer de la forma tradicional? O sea, ahí, denle ustedes también que están viendo el tema de la captura. En cuanto a Rigel, trabaja con un archivo de sistema de coordenadas muy parecido a lo que hace Trimble, que quizás están un poco más familiarizados acá. Entonces, a partir de ese archivo de sistema de coordenadas se pueden configurar coordenadas globales y también calcular estas calibraciones locales a partir de pares coordenados e incluso cargar calibraciones de Trimble directamente dentro de estos archivos de sistema de coordenadas. Entonces, de esta forma, la nube ya va a salir en el sistema de coordenadas de la faena respectiva.
Espectacular. También acá Álvaro dice, ¿qué modo utilizan para controlar la deriva que tiene un escáner en la medida de corredor que mostraron entre Tocopilla y Radomiro Tomic? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué método utilizan para controlar la deriva que tiene un escáner en el corredor que mostraron entre Tocopilla y Radomiro Tomic? Bueno, se calcula apoyada de una red GNSS y eso le va a dar estabilidad a las trayectorias a partir de las cuales se va a realizar el cálculo de la información LIDAR. Eso además, como hablaba David, se puede contrastar contra información topográfica para ir haciendo el control de la información que uno va a entregar. Pero básicamente está enlazada a una red geodésica, ¿cierto? Una red de estaciones base GNSS, que si tienen buen control van a mantener la estructura de la trayectoria en definitiva. Sí, complementando también el tema de la deriva, lo que hablaba José al principio del GAMS, ¿cierto? La parte técnica. Ahí por eso nosotros proponemos un par de antenas, dos antenas, ¿cierto? Que al final generan un vector. Entonces, deriva en rigor está siendo controlado, ¿cierto? Está siendo controlado por este vector, entonces no es como otras técnicas que necesita o hay que tener cuidado en la deriva. En este caso, claramente el sistema va chequeando en todo momento, ¿cierto? Que está teniendo una correcta dirección. ¿Por qué? Porque estos componentes, tanto el LIDAR como el sensor inercial y el GNSS, cada uno está calibrado, ¿cierto? Se sabe cuáles son las distancias entre estos componentes y la dirección, ¿cierto? Viene dada por este GAM, ¿cierto? Que es la dirección de captura. Entonces, quizás por ahí yo entiendo el tema de la deriva, que en este caso se controla en todo momento. Ok. No tenemos más preguntas. No sé si tienen algo que agregar antes de cerrar, David, José. No, por mi parte, muchas gracias por la asistencia y quedamos abiertos a cualquier consulta posterior. Sí, muchas gracias por el tiempo, ¿cierto? Fue un trabajo bien interesante que realizamos los tres, cada uno con su técnica y sus conocimientos, así que también muy, muy contento de que se haya mostrado lo que en un principio nos tomamos como objetivo, ¿cierto? Entregar esta metodología de trabajo. Sí, acá, bueno, una de las cosas importantes era mostrar qué es lo que hacemos después con la nube de puntos. Exacto. O sea, en qué aplicaciones lo podemos utilizar, qué software podemos utilizar o qué software nosotros somos los que manejamos para poder entregarle a ustedes estas experiencias. Bueno, también darle las gracias a todos. Caso de que tengan consultas desde el punto de vista técnico, pueden escribirnos a soporte.scanner@geocom.cl. También desde el punto de vista de GNSS y óptica, soporte@geocom.cl. Si tienen preguntas comerciales del costo de los equipos y estas implementaciones, ventas@geocom.cl. También recordarles que tenemos nuestra plataforma educativa, ¿cierto? Pueden ingresar a soporte.geocom.cl y revisar todo el paquete que tenemos actualmente de capacitaciones online, las cuales a ustedes les pueden ayudar un montón a tener las certificaciones que corresponden de acuerdo a los equipos que se estén utilizando, los software. Aquí prácticamente tenemos todas las marcas que nosotros representamos. También pueden ser asistidos por los ingenieros asociados al tema del soporte y en todo momento nosotros podemos estarlos apoyando. Ahí indicar que está abierto esta plataforma para nuestros clientes. Ok. Eso, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.